Ok, este trabajo se enmarca en el estudio de las prácticas matemáticas del común a través del análisis de un negocio de venta de empanadas ubicado en el municipio de La Estrella, gestionado por Manuel Jader Baus y su esposa Mariana. La investigación se sitúa en el campo de la etnomatemática partiendo de la premisa señalada por Nigni, que voy a permitirme leer. La educación matemática es un campo del currículo también implicado en la construcción de subjetividades propiciadas, no en un terreno desinteresado, sino por el contrario, en un terreno en el que determinados grupos acaban por imponer su modo de razonar, su matemática como la única racionalidad posible. En ese sentido, el objetivo del estudio no se limita a registrar técnicas orales o escritas, sino que busca analizar cómo estas prácticas representan formas de resistencia cultural y producción de conocimiento, estableciendo un diálogo y una confrontación con los saberes matemáticos escolarizados. Se pretende, pues, explorar cómo el negocio de venta de empanadas se pone en evidencia una epistemología propia, en la que lo matemático se entrelaza con dimensiones comunitarias, económicas y culturales, dando a lo que podría denominarse como una matemática de la resistencia cotidiana. El análisis busca identificar los principios epistemológicos que organizan estas prácticas matemáticas del común, comprender su relación con los procesos de autonomía económica y cultural y proponer desde nuestra experiencia formas de integración pedagógica que valoren su papel transformador. De esta manera, el estudio concibe las matemáticas no como un conjunto de técnicas neutrales, sino como un campo de disputa y creación cultural, donde se expresan otras formas de razonar y calcular y habitar el mundo. Ahora, para dar un poco de contextualización, específicamente el estudio se abarca desde el origen del emprendimiento de Jader, pasando por los diferentes cambios y transformaciones personales, el funcionamiento del negocio y un análisis de matemáticas propias que se ha desarrollado a raíz de todo lo que gira en torno a la venta de empanadas. Ahora sobre Jader y la venta de empanadas. Como todos sabemos, en medio de las dificultades generadas por la pandemia, muchas personas encontraron en la diversidad una oportunidad para reinventarse. Y pues este fue el caso de Manuel Jader Baus Girón, un hombre pensionado a causa de un accidente que le causó una incapacidad en una pierna y que junto a su esposa Mariana transformó una broma en un emprendimiento familiar que hoy le da estabilidad económica y propósito personal. Más que un simple negocio de empanadas, la historia de Jair es un ejemplo de resiliencia, adaptación y trabajo disciplinado. Durante la pandemia, Mariana fue despedida de su empleo en una empresa de transporte y en un tono burlesco le propuso a Manuel, su esposo, emprender una venta de empanadas. Lo que comenzó como una ocurrencia se convirtió en una empresa familiar en la que todos colaboraron, Mariana, sus parientes, Jaer, quien asumió la atención al público. Con el tiempo, Mariana consiguió un nuevo empleo como bibliotecaria allá en la Estrella, pero Jader decidió continuar con el negocio, afirmando con convicción que esto es lo que más deja, decía él. El aprendizaje de Jader fue principalmente empírico, aunque no tuvo un maestro directo, recuerda haber visto a su madre preparar empanadas desde pequeño, lo que describe como un conocimiento de cultura general. Más adelante recibió un consejo de un vecino sobre cómo mejorar su fórmula y desde entonces ha perfeccionado su receta y con observación y experiencia, el típico ensayo y error. Es muy importante, qué pena resaltar la tradición oral como una forma de conservación y desarrollo cultural en nuestro país, pues ejemplos como el de Jader, que gracias a haber visto o haber recibido consejos y ha logrado sostener un emprendimiento. El negocio de empanadas representó un punto de inflexión en la vida de Jader. Antes de conocer a Mariana, llevaba una vida que él mismo caracterizaba como constantemente sin propósito fijo. La llegada de su esposa le trajo disciplina, organización, hábitos que transformaron su rutina diaria, cosa que ella misma fue lo que la ayudó. Con el emprendimiento, Jader desarrolló un esquema de trabajo estructurado en el que define días libres, establece horarios de preparación y mantiene su producción a ritmo constante. Aunque conserva ciertos gustos personales como tomarse una cerveza ocasionalmente, ha aprendido a hacerlo con planificación y responsabilidad. El impacto más notable no solo ha sido económico, sino también emocional y social. Jader mantiene una rutina activa pese a su discapacidad, demostrando perseverancia y orgullo por su trabajo diario. Para él el negocio no es solamente una fuente de ingresos, sino una herramienta de dignidad y propósito. El negocio de Jader se caracteriza por su constancia y su conocimiento intuitivo por el producto. Vende empanadas y pasteles de pollo con precios asequibles. 400 pesos por unidad, 1000 pesos por pastel y una promoción de 5 empanadas por 2000. Su clientela varía según los días y
y también Hader ha logrado identificar los fines de semana y los festivos como momentos en los que menos se da el movimiento comercial, particularmente allá en el municipio de La Estrella. Un detalle que nos ha parecido curioso de su labor es su método para regular la temperatura del aceite, muy curioso, lo que hace al ojo, ajustando constantemente las condiciones de cocción, lo que muestra una comprensión práctica de lo que, aunque empírico, implica razonamiento matemático y observación sistemática. Muy buenas a todos. En este momento voy a hablar un poco de los referentes teóricos. He de decir que no tomamos en cuenta todos los que utilizamos para el uso del análisis. Sin embargo, pues hicimos una selección y a continuación mencionaré los tres más influyentes en nuestro trabajo. Inicialmente hablar de Huiratán de Ambrosio, padre de la etnomatemática, que en el fragmento que se ve en pantalla habla de el tecne, que vendría a ser las artes, las técnicas, los modos y los estilos, matema, que es aprender, aplicar, entender, hacer y afrontar esa realidad, y etno, un ambiente natural, social, cultural o imaginario. En ese orden de ideas, la etnomatemática es el estudio de los modos, los estilos, artes y técnicas que distintos grupos o culturas usan para aprender, explicar y comprender como tal su realidad dentro de sus propios contextos sociales, naturales y culturales. Continuando con los referentes teóricos, hablaremos de Jelsa Niknik. La tomamos como un complemento de Ubiratuan, ya que esta nos muestra que la matemática escolarizada no es neutral. Eh, Partimos de que su racionalidad hegemónica hace que otras formas de razonar, como las etnomatemáticas que hemos venido trabajando, tanto locales, familiares o incluso laborales, no sean visibles o se consideren como no matemáticas. Continuando con los referentes teóricos, nos parece pertinente mencionar a Carolina Tamayo, con quien tuvimos pues la oportunidad de crear y entrelazar una charla de forma virtual. Sin embargo, nosotros nos pudimos acercar un poco a su estilo académico por parte de su texto Juegos del Lenguaje. Allí digamos que la profesora Carolina trabaja el tema o el concepto de matemáticas de lo común y hace referencia a saberes cotidianos que salen o emergen de la vida cotidiana. Según nuestra interpretación, son las matemáticas que la gente usa para resolver problemas de su día a día. Para finalizar, tenemos a Manuel Liscano. Me permito leer la cita ya que eh, tiene un trasfondo diferente. Dice, eso que se parece en algo a lo que a mí me enseñaban cuando yo estudiaba matemáticas. Es justamente lo que critica Liscano, esa tendencia a interpretar cualquier práctica matemática cotidiana solo en la medida de que aparezca en la matemática escolar. Bueno, ahora con el análisis de nuestro trabajo, lo primero que queremos mencionar es que nosotros no buscamos explicar las prácticas matemáticas que pudimos visualizar en las visitas al señor Hader, sino que nosotros buscamos describirlas y entenderlas desde el propio contexto de la práctica de venta de empanadas. Entonces nosotros visualizamos dos tipos de prácticas matemáticas. Las primeras siendo las que el señor Hader reconoce como matemáticas y las segundas siendo unas en las que el señor Hader las denomina con otros aspectos, ya sea de lógica, de cosas de prueba y error o de simple experiencia. En el primer tipo tenemos, por ejemplo, que el señor Hader habla mucho del manejo de las operaciones básicas de matemáticas y de las reglas de tres. Él nos puso el ejemplo de todas las reglas de tres que tenía que hacer al momento de comprar o conseguir los ingredientes para sus productos y realmente es una gran cadena de reglas de tres y es algo que él ya tiene casi que netamente naturalizado y es instintivo en él. Es tanto que él, mientras nos explicaba, yo intenté hacer como las mismas reglas de tres y fue bastante complejo en un punto. Por el otro lado, las que él no reconoce es, por ejemplo, los porcentajes, las proporciones, incluso el manejo espacial, ya que él todo eso lo acuña a simplemente experiencia o, como ya dije, prueba y error o lógica. Esto lo vimos como un hecho de que él no ve como esas cosas, esa carga matemática que tienen ese tipo de aspectos. Por otro lado, también nos parece importante recalcar la gran importancia de la oralidad para todo el proceso del señor Hader como vendedor. Empezando porque la receta que él empezó a utilizar
fue transmitida oralmente por su mamá y él la fue mejorando gracias a consejos, a lo que escuchaba y a lo que veía de clientes, compañeros vendedores y que él mismo a veces se percataba en otras ventas. Por ejemplo, él nos dice que a él le recomendaron que para la masa de las arepas utilizara fécula de maíz. Y él dice que desde que la empezó a utilizar mejoró exponencialmente su producto. También, por último, nos parece importante recalcar también, y de esto un poco aparte, es la importancia de escuelas como la de Cosmos para poder impulsar y darle más valor a este tipo de prácticas que se aprenden, de conocimientos, perdón, matemáticos que se aprenden mediante la práctica y mediante el uso diario. Buenas noches, mi nombre es Duván Camilo Montoya González y voy a hablar acerca de las reflexiones que nosotros tuvimos en la realización de este trabajo. Para empezar, las experiencias de Jaer nos permiten ver en prácticas comunes, como la realización de empanadas, se pueden encontrar diversos tipos de pensamiento matemático o razonamiento matemático, que no necesariamente se denominan matemáticas, pero que son fundamentales para la organización del trabajo, la toma de decisiones económicas y la calidad del producto a través de cálculos de cantidades, promociones, proporciones y organización del lugar de trabajo. Jair ha desarrollado un tipo de pensamiento que le permite resolver los problemas que surgen. Este pensamiento se puede ver atravesado por matemáticas escolares o por sus propias experiencias. Me permito leer el siguiente fragmento. Esta matemática de lo común pone en evidencia que el conocimiento escolarizado es solo una de las muchas formas válidas de hacer matemática y que las prácticas del día a día también producen saberes rigurosos, útiles y coherentes con la realidad de quienes las viven. Además, se puede concluir que la tradición oral es un pilar en la conservación y transformación de estas prácticas, pues a través del diálogo con vecinos y colegas, además de la observación de familiares, consejos y recetas habladas, Jair ha podido resolver los problemas que surgen en sus negocios sin la necesidad de recurrir a cursos o manuales. Además, la práctica oral se reconoce como un medio legítimo de transmisión de conocimientos que combina lo afectivo, lo cultural y lo práctico y que sostiene una buena parte de las matemáticas que se ponen en juego en la preparación de empanadas, en la preparación y venta de empanadas. Finalmente, el análisis permite ver que propuestas pedagógicas como la de Cosmos abren caminos para que este tipo de saberes se encuentren con los saberes académicos, generando que se valore el aprendizaje activo, autónomo y situado. Me permito leer el siguiente fragmento para finalizar. Reconocer las matemáticas presentes en el trabajo de Jair no solo enriquece la comprensión de la etnomatemática, sino que también invita a replantear la enseñanza escolar para que incluya y dignifique los conocimientos que las personas construyen en sus oficios, promoviendo sujetos capaces de pensar críticamente su realidad y de entender las matemáticas como herramientas cercanas, humanas y útiles para la vida diaria. Muchas gracias.